En el Consejo de Ministros de hoy, además de los informes habituales del acuerdo de cada uno de los lunes, se trató fundamentalmente el tema del diálogo social. El presidente solicitó un informe del avance del diálogo social, que como ustedes bien saben, es una de las 10 propuestas planteadas en el programa de gobierno y en el plan de gobierno de este periodo de gobierno para la fuerza política, y que ha sido una propuesta que venimos llevando adelante a partir del lanzamiento del mismo sobre fines del año pasado, en el mes de noviembre. A partir de allí informamos entonces que hay diversas instancias en las cuales estamos trabajando estos 4 ministerios, la Dirección del OPP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, en la organización del diálogo, y el comienzo de las mesas de diálogo, como así se informó en su momento, que comenzaron con la mesa 7 de descentralización y ciudades. Aquí vale una aclaración. El Gobierno Nacional, en sus líneas de trabajo permanente y en su compromiso internacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ha vinculado, como ustedes saben, las 10 mesas de diálogo social a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por diversas razones. Primero, porque esos Objetivos de Desarrollo Sostenible son abarcativos de todas las dimensiones de un desarrollo integral, económico, social, ambiental, cultural. Y en segundo lugar, por el horizonte que tienen esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que implican el año 2030. En este proceso, las mesas que vamos a nombrar a continuación, que están ampliamente difundidas en la página web del Diálogo Social, tienen directa vinculación con los 17 objetivos. Y esta, de descentralización y ciudades, la mesa 7, mantuvo 2 reuniones que culminaron y se está preparando ya las primeras relatorías. Ustedes saben que el total del diálogo social cuenta con más de 600 inscriptos y con casi 200 propuestas. Estas se dividen en estas mesas, y la mesa 8 de género y generaciones ya ha realizado 2 reuniones, incluyendo algunas reuniones de submesas, sobre la cual después la ministra nos va a profundizar acerca de su funcionamiento, y todas vienen contando con excelente participación del público, con un objetivo fundamental, que es que el diálogo sea bien amplio, con visiones bien diferentes en cada una de ellas por el momento como se viene transcurriendo. Las próximas aperturas de mesas van a ser el día 24 de agosto, la mesa 5 de Salud y Deportes, para la cual ya están lanzadas las invitaciones. La mesa 4 de Derechos y Protección Social comienza el 1 de septiembre. La mesa 6 de Seguridad Ciudadana, que comienza el 6 de septiembre. La mesa 3 de Educación, que va a comenzar el 15 de septiembre. Con esto, en el mes de septiembre se estarían completando 6 de las 10 mesas, y en los próximos meses estaríamos completando el total de las 10 mesas. Como ustedes saben, por último, estamos trabajando con la Universidad de la República a través de un convenio realizado por Presidencia de la República, que implica el apoyo logístico de la universidad en cada una de estas mesas, estableciendo la moderación y la relatoría de todas ellas. Ministra. Muchas gracias y buenos días a todas y todos. Nosotros queremos primero resaltar lo que señalaba el director Álvaro García, en el sentido de que este fue un compromiso que ya estuvo planteado y fue debatido, y nosotros 4 en aquel momento como colaboradores en la transición fuimos encomendados por el entonces presidente electo, doctor Tabaré Vázquez, en la transición, porque se veía en perspectiva como un gran ámbito de intercambio, de discusión y de proyección a nivel nacional y a nivel temporal, en perspectiva de desarrollo del país, un gran diálogo nacional. Se nos encomendó el trabajo de ir estructurando, viendo cuáles podrían ser las grandes líneas,
Luego tuvimos, como todos ustedes saben, los dos lanzamientos fundamentales, lo que podría ser todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la sociedad, en el sentido de lo que era el crecimiento económico, el desarrollo, la inserción internacional, es decir, todo el gran bloque que tiene que ver también con el trabajo, que tiene que ver con las relaciones laborales, que tiene que ver con una cantidad de elementos, y la otra que era todos los grandes temas que podríamos señalar tienen que ver con lo social. En ese momento también contamos con distintos puntos de vista, con puntos de vista, por un lado, de las cámaras, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales y de la academia. Y de la misma forma, este convenio con la universidad nosotros le damos una importancia muy grande, porque partiendo de la base que es un diálogo social, partiendo de la base que aquí el gobierno lo que hace es plantear líneas, plantear líneas de trabajo, interrogantes, plantear, si se quiere, elementos que promuevan esa discusión, el aporte de la solidez académica, de la elaboración teórica que nos brinda la Universidad de la República, le da un gran marco de realmente de solidez, de seriedad y de intercambio, en donde podemos estar o no de acuerdo, tanto con los aportes como han ido sucediendo en las distintas mesas y submesas de análisis y de investigaciones que la Universidad de la República ha realizado o está cursando en este momento, investigaciones que está llevando adelante. Hoy le decíamos en el informe del presidente la presencia del rector de la universidad en los dos comienzos de las mesas, de las dos primeras mesas, es también una señal. Una fue nada más ni nada menos la de descentralización en la Sala Maggiolo, y la otra fue en el Salón de Actos, donde muchos de ustedes estuvieron, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales, también con la presencia del rector y con destacadísimas jefas de investigación y académicas de alto nivel en el caso del tema género y generaciones. Queremos decir que a su vez, y eso estuvo en debate en el equipo, estuvo en debate en el Consejo de Ministros, está planteado de alguna forma, esas submesas también tienen que ver con la avidez, tanto en descentralización como en los otros temas, y en esa convicción que tenemos nosotros de la descentralización, que es la transferencia de poder, que significa la materialización de los hechos y de las políticas públicas en todo el territorio, del territorio nacional. En ese sentido, nosotros decimos que en género y generaciones, desde el título, que estuvo en discusión, y estuvo en discusión desde el propio arranque, tanto por la universidad como en discusión por las organizaciones de la sociedad civil allí presentes, numerosas, con propuestas, con apasionamiento por los temas, donde el incorporar el corte generacional al corte de género para nosotros fue una gran trascendencia, y se sigue trabajando y se sigue elaborando. Por eso hubo submesas, y existen submesas que tienen que ver con las niñas y con las adolescentes, submesas que tienen que ver con los temas de la mujer vieja y de las vejeces, porque no es lo mismo, como decía muy bien la profesora y doctora Rosario Aguirre en la apertura, no es lo mismo cuando decimos más 65 en las estadísticas, o 65 años y más, no es lo mismo, sin embargo, la mujer a los 65 que a los 70, que a los 75, que a los 80, no es en un país como el nuestro donde vivimos más que los varones, y donde en general la mujer queda sola, bueno, con todo lo que eso significa. Y allí las organizaciones de la sociedad civil de todo el país, de organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas,
representaciones de los ministerios y de las distintas empresas del Estado, de los entes del Estado, han ido haciendo sus aportes en base, como se decía muy bien recién acá, a los objetivos del desarrollo sostenible. Y el contador Álvaro García olvidó decir algo que él siempre insiste, porque es algo que disfrutamos diciéndolo, que en realidad eran 9 mesas. Y que, porque los objetivos del desarrollo sostenible están enmarcados en 9 objetivos. Y resulta que el objetivo de cultura y arte, arte y cultura, no estaba planteado por las Naciones Unidas y sin embargo fue un reclamo de la sociedad organizada en el Uruguay cuando hicimos el planteo de las mesas y de los temas. Y ahí tenemos el aporte de Uruguay a las Naciones Unidas. Hemos incorporado un nuevo objetivo que tiene que ver con arte y con cultura. Y por otro lado, como muy bien se decía acá, ustedes ven que los objetivos del desarrollo sostenible, continuidad de los objetivos de desarrollo del milenio, en los cuales el Uruguay tuvo un desempeño sumamente valorado a nivel nacional e internacional, se llaman ODS 2030, o sea, el 2030. Por lo tanto, una de las dificultades, y es lógico, que han ido teniendo el desarrollo de estos debates, es decir, bueno, ¿cómo me planto a mirar el 2030? ¿Para qué Uruguay estamos trabajando? ¿Cuáles son las políticas al 2030 sin irremediablemente tener interrogantes, dudas, planteos, demandas con respecto al hoy? Y eso es absolutamente natural. Para nosotros realmente es algo que ha ido marchando muy bien, que es una respuesta de la sociedad a un llamado del gobierno, donde el gobierno hace todo lo posible por dar los elementos para que este debate se desarrolle sin incidir en el curso del mismo, sino dejando precisamente que la sociedad organizada en diálogo social junto con integrantes y presencia también del gobierno y de la universidad y de la academia puedan ir construyendo ese diálogo que tan importante, tan necesario es para lo que nosotros llamamos el entretejido social, que es absolutamente clave y vocación de este gobierno. Así que, como decíamos, ahora los esperamos a todos y a todas, a todos los medios de comunicación sin duda, porque los hemos visto, hemos estado con ustedes. Lo que pasa que nos llama la atención después que parecería que no es un tema interesante. A lo mejor quizás si se estuviera más tiempo viendo cómo las cosas que se plantean, ahora cuando vengan los primeros informes, que esos los hace la universidad, no los hace el gobierno, la síntesis, los comentarios, los acuerdos y desacuerdos a los cuales se puede ir llegando. Bueno, cuando brindemos a lo mejor esos documentos, se podrá aquilatar lo interesante que es este debate, lo rico que es el mismo y lo diverso como tiene que ser, que ese es el objetivo el cual nos planteamos. Por lo tanto, ahora tenemos el 24, como decíamos, Salud y Deportes, y el 1 de septiembre, Derechos Humanos y Protección Social, que comienza el 1 de septiembre en el local del IPES, del Instituto de Perfeccionamiento, en la calle Asilo, y bueno, y seguiremos después con Seguridad Ciudadana y con Educación, iremos luego planteando las distintas fechas y a la medida que se vayan terminando los documentos seguramente adelantaremos algunas conclusiones. No sé. Una información adicional entonces, nuestros atletas que vienen participando en los Juegos Olímpicos han filmado un pequeño spot, pequeño por la duración, digamos porque es breve, pero muy grande de intenciones, muy grande de mensaje, referido justamente a este camino que se inicia en Uruguay la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y allí cada uno de ellos está planteando en ese video, en este caso son 4 atletas,
cada uno de ellos un objetivo. Digo esto porque es un camino que están empezando a recorrer todos los países del mundo. Uruguay en este tema parte bien posicionado en diferentes aspectos y con ese horizonte 2030 de esa visión de un mundo más equilibrado en materia económico, social y ambiental, entendemos que es bien importante. Así que vamos a estar hablando bastante más de los objetivos de desarrollo sostenible de ahora en adelante. Ahí tenemos una pregunta, por favor. Buen día, ministros. Lorena Piñeiro, de BTV Noticias. El presidente les pidió una actualización de cómo venía desarrollándose el diálogo social. ¿Cuál es el cronograma en lo que queda de este año y cuándo van a estar los informes y qué finalidad van a tener? Si va a haber proyectos de ley o cuál es la significación. Gracias. En relación al cronograma, ya hay definidos, como se anunciaba, algunas mesas que están funcionando. La mesa 7 estaría culminando con su relatoría en los próximos días. La mesa 8 tuvo 2 reuniones y restan 3 más en principio. El 24 de agosto comienza Salud y Deporte, el 1 de septiembre Derechos y Protección Social, el 6 de septiembre Seguridad Ciudadana y el 15 de septiembre Educación. A medida que se vayan produciendo el desarrollo de las mesas, que como ustedes ven tienen o pueden tener tiempos diferentes. Puede haber algunas mesas que tengan una mayor extensión y otras que tengan una menor extensión en el diálogo que se produce en las mismas. De todas habrá una relatoría, en esa relatoría constarán los consensos y los matices que cada parte exprese, a partir de algo que queremos destacar muy especialmente desde el gobierno, que es la amplísima pluralidad social de opiniones y de organizaciones que están participando. Hemos sido gratamente sorprendidos por la participación social que está habiendo y la intensidad de la misma en el arranque de estas primeras mesas que están funcionando, como son la 7 y la 8, y esperamos que eso mismo continúe en las mesas que se irán instalando a futuro. Luego de eso, recordemos que estamos hablando de un diálogo del Uruguay al futuro, estamos pensando en el 2030, en el 2050. Por tanto, acá lo que se producen fundamentalmente son insumos para que puedan ser eventualmente considerados por aquellos a quienes en el futuro les toque gobernar. Esta es una apuesta estratégica que ha planteado el presidente de la República, de tratar de que en primera instancia la sociedad, las organizaciones sociales tengan un ámbito expreso para opinar de qué Uruguay al futuro quieren. Luego habrá una instancia de diálogo político posterior a este diálogo social, pero estamos pensando que el objetivo prioritario no es para normativas en lo inmediato, en el corto plazo, sino que estamos pensando en insumos, en aportes desde la sociedad para el Uruguay del futuro. ¿Va a agregar algo, ministro Bonomi? Adelante. Justamente en este último sentido quiero complementar que el gobierno, cuando convoca al diálogo social, lo hace partiendo de la base que la ciudadanía se pronunció con respecto al programa hasta el 2020. Y se convoca el diálogo social, como decía el ministro de Trabajo, para la elaboración futura, para darle una perspectiva al programa de los principales rubros en los que hay que trabajar. Sin embargo,
hay definiciones de futuro que pueden enlazar con lo que se está haciendo ahora. Entonces, de las mesas pueden salir aspectos hacia adelante que se valore por parte del actual gobierno, que necesita anexo hacia adelante, y entonces sí se pueda transformar en acciones de este gobierno que apunten a lo que se resuelva en el diálogo, en las distintas mesas. Creo que ese es un elemento importante a tener en cuenta, porque la construcción de futuro muchas veces necesita apoyos presentes. Si es posible, dentro de lo que está planteado y resuelto por la ciudadanía, se va a hacer. Sí, yo quería agregar a esto que decían mis compañeros, un ejemplo que daba ahora mismo en el Consejo de Ministros. Fíjense ustedes, y no es casualidad, no es porque hayan coincidido, sino justamente porque es parte de cómo confluimos en la elaboración, en el planteo del presente hacia el futuro. En estas horas, juntamente con el diálogo social de géneros y generaciones, también se dio la comparecencia de Uruguay ante las Naciones Unidas, ante CEDAW, ante el Consejo de los Derechos de las Mujeres, y donde luego hicimos, en el medio que se está haciendo el debate sobre género y generaciones, se hizo la presentación sobre los resultados de CEDAW, aquellas cosas en las cuales nos felicitaron, que son muchas, aquellas cosas que nos dijeron que debemos mejorar, que también existen, y aquellas otras en las cuales se nos plantea como perspectiva de futuro. Y ahí también estuvo la sociedad civil organizada. Y el otro día se hizo la presentación, que ustedes también saben, se hizo la presentación en Cancillería, donde sucedió para mí una cosa muy trascendente, en donde los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, nada más ni nada menos que con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el fiscal de la Nación, fiscal de Corte, con la representación del Poder Legislativo y con la directora de Mujeres, se rindió cuentas a la sociedad civil que estaba allí sentada y que en una presencia absolutamente numerosa y donde también planteó nuevos temas, se dio cuenta de lo que había sido la comparecencia ante Naciones Unidas, la rendición de cuentas ante Naciones Unidas. Entonces, estamos hablando de que las cosas están entrelazadas, no es casual, no es que hicimos casualmente el diálogo de género y generaciones previo a ir a Ginebra, arrancar con él previo a Ginebra, está Ginebra y ahora fin de año está en octubre, fines de octubre, está la conferencia de CEPAL para las mujeres en Montevideo, con sede, lo va a ser, la sede va a ser Montevideo. Entonces, ahí vamos teniendo toda una visión entrelazada en lo social, en lo económico, en lo político, porque ahí estamos hablando, cuando hablamos de esto, estamos hablando de todos los aspectos, lo laboral, bueno, como hoy recordaba el director, el ministro Ernesto Murro, el 19, nomás ahora, tenemos el Día de la Trabajadora Doméstica, bueno, fue parte de las cosas por las que se nos felicitó en CEDAW, pero que son cosas, logros concretos que implican a su vez nuevos desafíos. Bueno, lograr que todas y todas, absolutamente todas las trabajadoras estén regularizadas, que tienen un altísimo nivel, pero que todavía tenemos cosas para hacer. Entonces, como decía el ministro Bonomi, el presente, el futuro a mediano plazo y a largo plazo no se pueden separar en compartimentos estancos, ¿no? Entonces, por eso es tan rico y por eso nos preocupa, no sé si, nos preocupa, sí, nos preocupa que la gente no pueda disfrutar de esto, porque no lo conoce, porque no se difunde, quizá porque funciona bien. Ministro del Interior, buen día. De León, de Canal 12, Telemundo. Concretamente, ¿se firma un acuerdo hoy con la Asociación Uruguaya de Fútbol
que posibilita el tema de la colocación de las cámaras de seguridad? No tiene nada que ver con lo que estamos planteando. La solución no está en el diálogo por ahora. O sea, estamos informando sobre el diálogo. Si hay un acuerdo, va a ser difundido. Buenas tardes, Isabel Prieto Fernández, Caras y Caretas. Casualmente, usted, ministra, decía que no se puede disfrutar porque la gente no lo conoce, no lo difunde. Acá un compañero hizo una pregunta, lo que pasa que de repente también hay otras urgencias. Es muy difícil difundir algo que no deja de ser un tanto difuso en el tiempo. Yo cuando pedí para hacer la pregunta mía era ¿qué presente tiene el diálogo social? Es muy difícil difundir algo en la nebulosa. Necesitamos darle presente a esto. Entonces, ¿qué presente tiene en situaciones como las que se está viviendo de seguridad, de educación? Hay una sensación de que no se están bien en varios puntos. De repente, por eso es muy difícil difundir algo así. Se comprende perfectamente la inquietud. La respuesta es la siguiente. El Uruguay tiene, como pocos países, instancias de participación pública para discutir los temas del hoy, del ahora. Quizás pecamos un poco de inmediatistas. Y la visión del diálogo social es darnos un tiempo para poder pensar aquellas cosas que son bien importantes, pero que no son urgentes. Entonces, en este ámbito, el vincularlo con los ODS y el 2030 fue una cosa que discutimos mucho, porque teníamos temor de que lo inmediato, que a veces aparece en las reuniones de diálogo, ¿verdad?, no nos quitara la perspectiva, porque hay que discutir todo, hay que discutir el corto plazo, hay que discutir el mediano y hay que discutir el largo también. Si no discutís nunca el largo, si un país no se pone a mirar hacia dónde quiere ir, hacia dónde identifica, bueno, cuál es su imaginario, cuáles son sus sueños y cómo eso lo empieza a concatenar después con las acciones concretas de corto plazo, no funciona. Entonces, este ámbito de diálogo social reconozco que tiene cierto grado de ser difuso por el hecho de que nos obliga a nosotros, a todos los que participamos en el diálogo, a decir, bueno, miremos un poquito arriba al muro, veamos estas trancas que habitualmente tenemos o aquellas que superamos, bueno, cómo podemos, con ese horizonte más largo, traerlo después a tierra a definiciones más cortas. Pero el hecho es ese, tenemos multiplicidad de instancias para lo inmediato. Este es un lugar en el cual se piensa en el largo plazo. Yo puedo agregar a esto, bueno, porque se pone interesante. Por ejemplo, perdonen que insista con el tema de género y generaciones, porque es el que más conozco, el que estoy más cerca, en el que he participado más, tanto en la elaboración previa, uno de los que hemos participado más en la elaboración previa, como en lo que se hace todos los días en este tema, género y generaciones. Entonces, en el mismo momento, y tiene que ver con lo que decía el contador Álvaro García, en el mismo momento en que nos sentamos en la Facultad de Ciencias Sociales a discutir, por ejemplo, lo que yo decía hace un momento, que cuando hablamos de las mujeres, hablamos las mujeres en la vida productiva y reproductiva, en general nos ocupamos de ese tramo y en ese tramo pensamos cuáles son la igualdad en el tema igual trabajo, igual remuneración, en ese plano discutimos cuáles son las diferencias entre las mujeres que trabajan y las mujeres que no pueden trabajar porque tienen que cuidar. Cuando discutimos en el mismo momento en el Consejo de Género, que existe, que como decía muy bien Álvaro, tenemos instancias de participación, y el Consejo de Género, que tiene a los ministerios, que tiene a la sociedad civil organizada, ha discutido arduamente un plan contra la violencia basada en género, y luego de ese plan ha elaborado con todos los ministerios, desde el ángulo de la seguridad, del ángulo del trabajo, del ángulo también con la justicia, con la Suprema Corte, del ángulo de los procesos acusatorios o no con la Fiscalía, toda una ley, una gran ley, una ley muy completa que está en este momento en el Senado de la República contra la violencia basada en género,
pero que abarca temas que tienen que ver con las víctimas, discute y plantea para el debate si la víctima es solo la mujer agredida o es todo el conjunto familiar. O sea, estamos hablando de cosas que en este año y medio se produjeron en debate con la sociedad civil y al mismo tiempo nos sentamos a pensar el Uruguay del futuro, donde si las niñas de hoy no son educadas de otra forma, si cuando uno tiene un cumpleaños de una nieta, lo primero que llega es una escoba, una pala y un cepillo de regalo de cumpleaños, o luego unas ollitas, y al varón le llega la pelota y el auto, y también estamos discutiendo el Uruguay del futuro cuando discutimos qué educación damos desde el punto de vista del sexismo, y también estamos, como decía hoy, discutiendo que cuando estadísticamente hablamos de las mujeres de 65 y más, ese más es una enorme diversidad, y que no es lo mismo las que están trabajando que las que ya no pueden, es decir, entonces tenemos el ámbito del Consejo de Género, como tenemos el ámbito del Consejo de la Diversidad por decreto, y entonces todos los temas vinculados a la diversidad, a todos los temas que tienen que ver con el género y la identidad de género, a todo eso están en el Consejo de la Diversidad, consejo que fue decretado por el Poder Ejecutivo en este periodo. Y así sucesivamente podríamos seguir, porque también miramos los datos de la realidad y vemos el Uruguay, y el Uruguay del futuro tiene que ver con que esos niños y niñas de hoy van a ser los trabajadores, los técnicos, los profesionales dentro de 20 años, seguramente ni nos podemos imaginar para qué van a tener que trabajar, cuáles van a ser los oficios o profesiones que vamos a precisar. Lo que sí tenemos claro hoy que tienen que estar bien alimentados, que tienen que estar estimulados, que tienen que estar cuidados, todo, que tienen que poder acceder a la educación para poder ser esas mujeres y varones del futuro que hoy no nos podemos a lo mejor imaginar cómo va a ser. Entonces, está entrelazado lo que hacemos con este ámbito de debate. Tenemos ámbitos para la infancia, es decir, a nivel de trabajos que hacemos vinculados a los temas de la seguridad para el hoy, donde trabajamos juntos y trabajamos juntos con la sociedad organizada. Entonces, es cierto, yo entiendo que puede ser difícil. Quizá cuando empiecen a llegar las primeras, por lo menos, resúmenes ejecutivos de las mesas, les resulte más fácil entender cómo entrelazar con lo que se hace cotidianamente. Silvana Goicoechea. Yo quiero complementar todavía, porque me parece importante. A mí me parece importante la relación que hay entre cómo resuelve uno las cosas del presente y a dónde apunta en el futuro. Porque yo creo que en el tema seguridad, educación y otros más, hay una enorme discusión de presente. Pero yo cuando discuto de seguridad con quienes me convocan en algún barrio, me piden un destacamento en el barrio, o me piden 2 policías más en el barrio. Y lo que nosotros queremos discutir no es qué se hace en el barrio hoy, sino cuál es la perspectiva que alumbra lo que se hace en los barrios hoy. Y para eso hay que tener una visión de futuro. Por eso lo planteamos, venimos a plantearlo para destacar la importancia que tiene esta discusión. Claro, esta discusión trasciende la discusión política de todos los días. Se trata de una elaboración estratégica que quizá no sea noticia. Para nosotros es noticia para gente que le interesa el futuro del país, qué posibilidades tiene de discutir fuera de los ámbitos partidarios el destino del país. Si no les parece noticia, no lo van a poner en los medios. Para nosotros es noticia, por eso lo venimos a plantear, separado de la inmediatez, porque la pregunta que yo no quise responder está relacionado con que ayer y hoy de mañana se informó que el presidente de la AUF
y el subsecretario del Ministerio del Interior van a firmar un acuerdo. Si ya está informado así, que yo diga acá que hay un acuerdo, no es noticia. Para nosotros la noticia es lo importante de largo plazo que se está planteando. Sí, la pregunta que hacía la periodista de Caras y Caretas me pareció que conllevaba una afirmación, como que proponíamos el diálogo al futuro, que sí estamos proponiendo el diálogo al futuro para pensar estratégicamente el país para los gobiernos que vengan, y podría interpretarse quizá que había menos oportunidades de diálogo de los temas presentes. Si eso fuera así, por ejemplo, a mí me gustaría destacar que en las últimas 6 semanas en Uruguay se concretan varios acuerdos trascendentes para temas de hoy. El acuerdo que yo me animaría a decir con un alto consenso de todas las partes sobre la negociación colectiva y los consejos de salarios de la semana pasada, con la instalación del Consejo Superior y la aprobación unánime de empezar a funcionar de inmediato, que no es un tema menor. Estamos hablando de que en esta ronda son 109 grupos, más de 500.000 personas están esperando resultados y decenas de miles de empresas. El acuerdo con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas sobre las pasividades mínimas, la partida de boleto y la importancia del ingreso en el pasado mes de julio de 135.000 personas al sistema de salud que faltaban y de 85.000 que vieron reducido su aporte. El acuerdo que se hizo por la rendición de cuentas, con importantes resultados que tendrá una vez aprobado en el Senado para el país, lo que significa que en 4 meses se haya aprobado una media docena de proyectos de ley en relación a la seguridad entre los distintos partidos políticos, lo que significa la importante declaración del lunes pasado del Consejo de Ministros en relación al tema Uber, que creemos que es una resolución que aborda tema de actualidad y que posiciona al país de cara en adelante. Y si fuéramos a temas específicos de nuestro ministerio, podríamos destacar que en 16 meses de gestión se han aprobado más de un proyecto de decreto de ley por mes surgido del diálogo social tripartito a nivel de las distintas organizaciones representativas del país y que hoy son proyectos de decretos, resoluciones y en algunos casos leyes vigentes. Por tanto, creo que ha sido muy interesante la pregunta para que pudiéramos reflexionar sobre un gobierno que está planteando una reflexión estratégica a futuro, que además lo hace interrelacionado con los objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, aprobado hace menos de un año, y que ubica a Uruguay entre los primeros países del mundo en tener un plan de acción para ver cómo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, con participación social en su discusión, donde cada una de las 10 mesas se articula con cada una de las 17 objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas aprobados en septiembre en la Asamblea, y al mismo tiempo desarrollamos esta intensa actividad de diálogo de los temas actuales, de coyuntura, de momento, que nos van permitiendo ir mejorando la calidad de vida, las condiciones, la sustentabilidad de las empresas y el desarrollo social del país. Por eso yo agradezco mucho la pregunta que se hizo, porque creo que nos ayuda a reflexionar al respecto.
Buenos días, Silvana Goicoechea de Subrayado. Hace unos minutos escuchábamos a García que nos explicaba sobre el diálogo social. Nos decía que la idea era plantear a futuro, discutir a futuro cosas importantes, pero también cosas que eran de urgencia, que esas cosas también se trataban. Mientras tanto, la ministra Arizmendi nos decía de la importancia de la educación y preguntarse a futuro qué educación de los niños se quería. Y por su parte, Bonomi hablaba de seguridad y nos decía que cuando va a los barrios les piden más que nada destacamentos y más vigilancia. En eso, en tanto escuchar, la pregunta va si el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social se plantean algún trabajo en conjunto ante el problema que se está suscitando de que se usen a los niños como mula para distribuir droga. Te paso enseguida. Nosotros trabajamos en conjunto. Primero, todo el Consejo de Ministros trabaja en conjunto, pero frente a los temas específicos, en lugares específicos, trabajamos en conjunto, que no quiere decir que, es decir, cada uno hace lo que sabe hacer, ¿no? Y eso es lo importante, y que proyectemos juntos. Entonces, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir, nosotros tenemos que dar la pelea en los territorios a un invasor, yo lo llamo así, que viene de fuera, que no viene solamente por el tráfico o por solo los dineros, viene por la cabeza, por el pensamiento, por el proyecto de vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, de nuestras familias. Y esa es la pelea en la cual está el Ministerio de Desarrollo Social conjuntamente con el Ministerio del Interior, conjuntamente con Salud, con Educación, con la ANEP, con el INAU, con Trabajo, con todos los demás ministerios, haciendo, como decíamos, cada uno lo que sabe hacer. Pero esa es la pelea, hay una parte naturalmente que tiene que ver con la parte especializada del Ministerio del Interior, lo que ellos saben hacer, y lo que nosotros trabajamos conjuntamente es en esa disputa por los territorios y en esa disputa fundamentalmente por la cabeza, por el pensamiento, por la conciencia y por el proyecto de presente y de futuro de los uruguayos. Sí trabajamos juntos. Sí, yo en el mismo sentido que se trabaja en conjunto con distintos ministerios, pero sobre la pregunta en sí, yo quiero destacar que lo que ha trascendido es que ha habido 2, a lo sumo 3 situaciones en las que se vio que niños llevaban droga. Y yo creo que no se puede generalizar a partir de 2 o 3 informaciones que esa es la situación reinante. La policía no investiga niños, investiga situaciones de delito y en algún caso ha pasado eso. Y creo que el problema que se da con respecto al tráfico de drogas o con respecto a otras cosas abarca sectores de la sociedad, desde los mayores a los niños que de alguna manera están involucrados por la familia, y que la salida de eso es global, no es solo pensando en que hay un delito, sino que hay una situación de derechos vulnerados. Y eso es lo que atienden algunos ministerios y se relaciona con lo que hacen otros ministerios. Entonces hay un trabajo en conjunto, pero no porque ese ejemplo sea algo generalizado. No yendo así, ¿hay otra pregunta? Adelante. No, yo estaba en la misma línea que Silvana. ¿Se puede hablar de una nueva modalidad, ministro Bonomi? Es un tema que no tiene que ver con el diálogo social, pero que tiene que ver con una fractura social de la cual se ha hablado mucho, ¿verdad?
No, yo creo que no es una nueva modalidad. Es lo que acabo de responder anteriormente y creo que está respondida la siguiente pregunta, la que se acaba de hacer. Yo, perdón. Adelante, ministra, adelante. Ya cerrás, pero hay una cosa que a mí me asusta en esto que ustedes planteaban y que yo comparto la preocupación y compartimos todos la preocupación. Nosotros ahora el 17 de septiembre, ya lo lanzamos acá mismo el otro día, vamos a correr la octava edición de Ser Joven No es Delito, o sea, la carrera de las 5K, en todo el país. Vamos a correr la carrera en todo el país, por lo que significa, acá decía el representante de la Unión de Atletas del Uruguay, que es la única carrera y que tiene trascendencia en el mundo, yo eso no lo sabía, lo supe por él el otro día, que la gente corre no por cumplir una meta, sino por por hacer una manifestación de apoyo, de manera de pensar. Y esta se va a llamar Ser Jóvenes, o sea, cada joven al apuntarse tiene que poner qué es ser joven en Uruguay. Me da miedo que donde sigamos así machacando, terminemos teniendo que hacer carreras de niños de túnica para que no quede, porque esto trae consecuencias, ojo, eso trae consecuencias que después veo un niño con túnica y ya me imagino que abajo de la túnica tiene droga, todos los niños escolares con túnica blanca. Y eso trae toda una serie de consecuencias de otro tipo sociales. Y vamos a terminar teniendo que hacer carreras o rondas o no sé qué, para que quede claro que ser niño no es delito. Lo digo porque, como muy bien señalaba el ministro Bonomi, hubo un par de casos, de todas cosas hay un par de casos, y sin embargo de eso no hacemos un paquete que digamos todos los niños escolares de túnica y moña, porque además lo que me preocupa es que de túnica y moña, ¿no? Cuando empezó a salir ese tema, lo primero que me imaginé es que vamos a ver un niño de túnica y moña y nos vamos a imaginar que abajo de la moña tiene un paquete de droga. Digo, como que tenemos que ser muy cuidadosos, no lo digo por ustedes, lo digo nosotros también, a veces cuando afirmamos cosas, muy cuidadosos, porque ahora todo sirve para decir, bueno, los niños y niñas que viven en tal lado ya son malos. Disculpen, pero me sale la túnica. Señor director, lo escuchamos. No, simplemente una información que omitimos. Todas las reuniones del diálogo social se transmiten por streaming. Ustedes saben que participan los inscriptos y hablan los inscriptos, entran los inscriptos, pero toda la población puede seguir las deliberaciones del diálogo a través de vía streaming en la página del diálogo social, que es www.dialogosocial.gov.uy, donde encuentran todas las informaciones al día también.